Dai, te Sì, come stai? tutto bene, sì, qua faccio il master in Strasbourg, finisco fino a febbraio, magari dopo devo fare il tirocinio. La tua sorella come va? Sorella sta bene. Vuoi venire a Lussemburgo? Vieni. Dai, 2 settimane. Ah, ok. Bene, sì. Possiamo fare cena, pasta, lasagna, magari, se vuoi. Lasagna, Sì, ok. possiamo fare il cibo ecuatoriano. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Fred, su fuente confiable de buena información, y hoy les vengo a contar un método para aprender un idioma en 6 meses. ¿Por qué yo les puedo contar esto? Pues yo me encuentro viviendo en Europa y aquí es un ambiente donde te expones a muchos idiomas muy frecuente. Entonces tuve la oportunidad de estar expuesto a un idioma que me gustó mucho y que decidí aprenderlo. Yo de base hablo español, inglés, francés y ahora hablo italiano también. El italiano es el idioma más débil de los que manejo, pero puedo sostener una conversación en cualquier situación, dar indicaciones, ir a Italia, hablar, conversar con gente italiana. Entonces, en estos 6 meses, pues a través de ensayo y error y obviamente informándome, he logrado articular pues lo que les voy a mostrar aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de por qué queremos aprender el idioma que queremos. En mi caso, yo decidí aprender italiano porque quiero aprender y estar en contacto con la cultura italiana, porque me gustó mucho cuando la conocí. Pero el francés lo aprendí porque hice un análisis del plan de carrera que yo quería hacer y el francés era una herramienta que me iba a permitir acceder a las oportunidades que yo quería en los países francófonos. Entonces existe eso. La satisfacción de aprender el idioma y también la utilidad que puede tener este idioma en nuestras vidas. Entonces hay que estar conscientes de por qué lo vamos a hacer. Si tenemos clara esta razón, podemos seguir trabajando para el aprendizaje de este. Como primer paso para articular este método que nos va a permitir aprender el idioma, tenemos que personalizar nuestro entorno. Como aprenden los idiomas los bebés, es simplemente escuchar y repetir. Y nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de información que entre por nuestros oídos y por nuestros ojos. Esto quiere decir que crear este entorno nos va a permitir acceder a este estímulo. Entonces, cambiar el idioma de nuestro teléfono, cambiar el idioma de nuestra computadora, nos va a permitir, de base, estar en contacto con el idioma de una manera inconsciente. Entonces, cada vez que, por ejemplo, haya una palabra que no entendemos en nuestra computadora o en nuestro teléfono, va a ser, sí, molestoso, porque lo que queremos es agilidad, pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de, por ejemplo, buscar una palabra y así, a medida que se vaya utilizando los dispositivos, vamos a tener más estímulo. Es importante estar en contacto con el idioma de manera inconsciente, pero es clave tener una guía estructurada de cómo aprenderlo para poder agilizar el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que nosotros tenemos que, de manera periódica, seguir nuestra guía para poder ir articulando el conocimiento que nos va a permitir en un momento hablar y entender lo que nos dicen. Entonces, en mi caso particular, yo para comenzar el italiano utilicé Duolingo. Duolingo es una aplicación muy conocida que de manera estructurada, a través de ejercicios de repetición auditiva y visual, se puede hacer ejercicios y se puede ir aprendiendo de manera estructurada gramática y diverso vocabulario que lo podemos articular de a poco en nuestro aprendizaje del idioma. En este sentido, aparte de las herramientas digitales, Duolingo no es la única aplicación para aprender idiomas. Debe haber muchas, pero es la que más me ha servido a mí. También hay libros tradicionales, libros de texto, que tienen ya una estructura y se los puede hacer manualmente como aprendizaje tradicional, autodidacta, haciendo las lecciones y también acudiendo a sitios web. Hay muchos sitios web interactivos que también son hechos para niños. Bueno, y obviamente, así como acudimos a tutoriales de YouTube para resolver las cosas cotidianas de la casa o la tarea de matemáticas, YouTube es una muy buena herramienta en donde se puede encontrar muchas personas que están apasionadas por los idiomas, que simplemente comparten su gusto por enseñar idiomas y hay lecciones estructuradas. Por ejemplo, hay una buena profesora de italiano que encontré en YouTube que simplemente da lecciones. Puede ser el abecedario, tipos de fonemas, etcétera, vocabulario. Entonces, es más o menos una herramienta estructurada de manera informal que te va a permitir tener esta guía que necesitamos. Ahora, un punto muy importante en esto y que es lo que yo me di cuenta es que necesitamos dedicarle el tiempo 100% a la actividad que estamos haciendo. Porque un error que yo he encontrado muy frecuentemente, no solo en mí, sino en mi entorno, en lo que veo, es que cuando estamos haciendo algo, lo hacemos como actividad secundaria. Por ejemplo, estamos oyendo música y hago mi Duolingo. Pongo YouTube de fondo y hago mi Duolingo. Entonces eso resta impacto
en lo que estamos tratando de aprender, en el proceso de aprehensión del conocimiento. Por eso yo les recomiendo pues hacerlo en un ambiente controlado. Si lo hago en la calle, por ejemplo Duolingo, si lo hago en la calle lo hago con los audífonos y me aíslo completamente para poder estar 100% concentrado. No importa si son 5 minutos o 10 o 20, si tienen 100% de concentración en la actividad que están haciendo, aunque aprenda una palabra, 2 palabras, va a ser ganancia y van a seguir caminando hacia el objetivo de poder comunicar ideas en un nuevo idioma. Ahora, el segundo punto importante que a mí me ha servido mucho es tratar de ponerme en contacto con el entretenimiento que está disponible en el idioma en el que quiero aprender. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquet y encontré en Amazon Video una serie de Kobe Bryant en italiano. Y así yo pues me divertía, pero sí debo admitir que la exigencia mental que requiere es mayor, o sea, requiere 100% de concentración, porque el estímulo no es solo visual, no es solo entender lo que está pasando, sino también entender lo que están diciendo. Entonces, esa es mi recomendación, tratar de ponerse en contacto con el idioma en función de tus gustos y preferencias. Con estas podemos jugar mucho con lo que son idiomas, el idioma y los subtítulos. Si de entrada no sabemos nada del idioma que estamos aprendiendo, pues podemos poner el idioma que queremos aprender con subtítulos en nuestra lengua materna, que eso nos va a ayudar a hacer el vínculo entre lo que escuchamos y la idea que se quiere tratar de transmitir. Y este es solo un ejemplo. Hoy en día tenemos la facilidad de poder acceder a mucha información, podcasts, música, series, hay infinidad de cosas para todos los tipos de gustos y preferencias. Entonces, el punto clave aquí es tener la voluntad, dedicarle un poco de tiempo a ver qué está disponible para mí. Si me gustan los deportes, si me gusta leer, si me gusta diferentes tipos de cosas, hay un recurso disponible para ti. Sea con música, sea con podcast, sea con series, sea con películas, vas a poder tener este estímulo audiovisual que te va a poder permitir estar en contacto con el idioma que quieres aprender. Por ejemplo, también encontré un podcast en italiano que simplemente busqué en Spotify italiano y me salió Italiano Bello, se llama. Entonces es una señora que simplemente habla despacio y trata de ir explicando lo que dice con pequeñas anécdotas. Y así, pues tú solo con el input auditivo que tienes, yo pude ir haciendo vínculos entre lo que había aprendiendo en mi guía estructurada, que en este caso es Duolingo, y pude seguir avanzando, por ejemplo, en la conjugación de los verbos. Fui identificando patrones que al final dije, así se forma el futuro. Y no solo en eso, sino nuevos verbos que estaban vinculados a esta estructura del futuro. Entonces, el conjunto de serie, de entretenimiento, podcast, me permite tener un ambiente de estímulo que me va a permitir seguir en contacto con el idioma, aunque conscientemente yo no diga, hoy aprendí esto, pues la próxima vez que lo escuche, mi cerebro va a poder hacer vínculo en la experiencia que tuve con lo que estoy haciendo ahorita. Y si yo tengo un racionamiento respecto al concepto que estoy tratando de procesar, puedo llegar a identificar qué es lo que está diciendo o qué es lo que estoy escuchando y así poder entender y luego poder replicar eso con mi voz. Entre la guía estructurada y vincular esto a un contacto periódico a través de entretenimiento en el idioma que queremos aprender, el tiempo que nos toma en poder tener unas bases sólidas para poder conversar con alguien, para poder entender el idioma, depende de cada persona y depende del idioma que hablemos como lengua materna y el que queramos hablar. Por ejemplo, yo hablo en español obviamente y hablo francés. Son lenguas romances que tienen origen en el latín. Entonces, el italiano también es una lengua romance. La lógica detrás de todos estos idiomas es más o menos la misma. Se diferencian en cosas clave que los hacen diferentes entre sí, pero yo como hispanohablante de origen puedo tener un aprendizaje más acelerado del idioma. No es como que si yo quiero aprender ruso, lo puedo hacer de la misma manera, porque las bases, la estructura, todo es diferente. Y después de italiano, quiero aprender alemán, pero ya veremos. Ahora, el siguiente punto es crítico, porque puede marcar la diferencia entre verdaderamente tener un aprendizaje acelerado o quedarse estancado en este método que les estoy mostrando, que es buscar un entorno que te permita tener un estímulo con otra persona directa, sea físico o sea digital. Por ejemplo, hay muchas plataformas digitales como Tandem, como italki, como HelloTalk,
que vinculan personas que tienen estas ganas de aprender un idioma con otras que tienen ganas de aprender. Si mi lengua materna es español y la de otra persona en Italia es italiano, y ella quiere aprender español y yo italiano, pues hacen el match y tú puedes conversar, sea con notas de voz o sea con mensajes de texto. Ahora, articular un partner, un amigo que esté ahí aprendiendo contigo, pues toma su tiempo. O sea, necesitas crear un vínculo, una relación con la persona, pero funciona muy bien. Yo lo he hecho y sí me funcionó. Ahora, yo soy muy apasionado de las interacciones físicas, porque para mí marca una diferencia gigante, abismal, en verte en persona y en poder escuchar en tiempo real directamente lo que me estás diciendo. Entonces, lo que yo he hecho, y es muy viable, es tratar de estar de involucrarme en las comunidades en las que se habla el idioma que quiero aprender. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de mi ciudad de origen es Quito, Ecuador. Entonces vamos a buscar idiomas Quito. Entonces, si buscamos idiomas Quito, como pueden ver, aquí tenemos un grupo, una comunidad que dice intercambio de idiomas en Quito. Y como pueden ver, no fue tan complicado. O sea, me tomó que 1 minuto encontrar esta comunidad. Y así, en función del país en el que estés, puedes buscar estas comunidades y puedes ponerte en contacto. Por lo general la gente tiene miedo a qué vaya a decir la otra persona porque puede ser un loco. Pero no pierdes nada intentando. Lo que a mí me ha servido. Como experiencia personal, yo tuve la oportunidad de vivir en Luxemburgo. Y en Luxemburgo, en la empresa en la que yo trabajaba, había muchos italianos. Entonces, como ya tenía amigos italianos y desarrollé este gusto por la cultura italiana, pues yo tomé la decisión de ponerme más en contacto con los italianos que estaban ahí. Por lo general, como son muchos italianos, tienen la particularidad de que se involucran solo con italianos. Y cuando yo me integraba a sus salidas a tomar algo, pues al inicio, como no entendía, pero quería aprender, solo estaba así, como sonriendo, pero seguí escuchando. Y cuando estaba pensando decía, no, ¿qué dice? Pero esta palabra sí vi el otro día y decía, Diosito, ayúdame, pero ¿qué dice? Bueno, y así, pero con una sonrisa así como, sí, todo bien. Pero obviamente no hablaba porque no sabía. Pero mientras más salía con ellos, pude ir haciendo los vínculos entre lo que había visto con mi Duolingo, con mi libro de italiano, con lo que ellos estaban diciendo. Y cuando logré hacer esta sinapsis, pude yo con mi voz, con mi boca, articular lo mismo y expresar esa idea. Entonces, por esto es tan importante para mí crear este contacto con una persona que habla el idioma de manera nativa, sea en línea o sea físicamente. Y como les digo, si viven en una ciudad capital o si hay una universidad cerca, siempre hay eventos en universidades, en la Facultad de Idiomas, que te pueden poner en contacto con el idioma que quieres aprender, aunque no seas de estudiante. Ahora, tienes tu entorno personal, teléfono, computadora, todo lo que utilices en el idioma que quieres aprender. Tienes tu guía estructurada, un libro, una aplicación, y también tienes un entorno en el que te puedes contactar personalmente con alguien, sea virtual o sea digitalmente, para poder estar en contacto con el idioma. Pero todo esto lo tienes que articular en un sistema. Y eso es lo que mucha gente que te dice, aprende este idioma así o asá, no te dice. Porque si no integras esto a un sistema en tu vida, de verdad no, aunque te guste el idioma, aunque te vaya a servir, no lo vas a hacer. ¿Cómo podemos articular esto en un sistema de nuestra vida? Hay un concepto muy poderoso que lo aprendí recién en un libro que se llama Atomic Habits, que yo lo hacía anteriormente, pero no sabía que pues, era un concepto como tal, que es simplemente decir un lugar y la hora en la que vamos a hacer algo. Y tener en nuestro entorno un estímulo que nos oriente a hacer esa actividad. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer mi Duolingo todos los días antes de dormir a las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo creo el estímulo que me permita reaccionar a eso? Yo en mi calendario, todos los días tengo programado 10 de la noche, Duolingo, 5 minutos, solo 5. Si ya me embalo y me gusta lo que estoy haciendo, pues hago más, pero 5 minutos, Duolingo. Me recuerda y yo lo hago. Y aunque no tenga ganas y no avance, pues hago una lección, una mínima. Y si no estoy de humor, pues la hago y ya, se acabó. Y lo mismo con el entorno.
yo programo, digo, voy a salir o voy a ir a este evento que está en el idioma que quiero hacer. Por ejemplo, con el entretenimiento, una película, un podcast, etc. Si tú tienes la habitud de, en tu idioma nativo, ver películas, etc., pues dices, este día, a esta hora, voy a ver una película en este idioma. Si lo dices y lo pones en tu calendario o pones un papel en la pared que diga ver película en chino, eso va a ser el estímulo que te va a permitir articular esto en tu sistema del día a día de hábitos y así en el mediano plazo lo vas a poder articular. Y no digo que sea fácil de la noche a la mañana, sino que poniendo la intención de querer aprender y haciendo y creando estos estímulos que te permiten tomar acción para poder aprender, con el tiempo se vuelve un hábito. Al inicio yo luchaba mucho, tenía por ejemplo tiempo muerto en el tren, entonces yo tomaba mi tablet y llenaba mi libro de italiano. Y conscientemente dije, en el tren, en el tiempo muerto, voy a llenar mi libro de italiano. Y como yo lo dije, no me dio otra opción, entonces yo me sentaba y automáticamente sacaba mi tablet y dije, toca hacer italiano, hay que hacer italiano. Entonces, al final tenía esta estructura, este sistema, hábitos diarios aparte de trabajar, hacer ejercicio, que me permitieron a la fecha poder hablar italiano. No soy el mejor hablando italiano de momento, pero puedo sostener una conversación sin ningún problema con cualquier persona. Entonces, ¿cómo puedo seguir mejorando? Apegándome al sistema. No hay un día en el que pueda decir, oh, ya hablo francés perfecto, ni siquiera hablo español perfecto, porque el idioma es para comunicar ideas. La pronunciación, el vocabulario extenso, eso viene con la práctica, viene con años de estar en contacto con el idioma. Nunca se va a poder saber todo el idioma. Es como si una persona que habla español le preguntes que si sabe todas las palabras del diccionario. No se va a saber. Y en pronunciación también. En Latinoamérica tenemos pronunciaciones de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Para la gente que aprende español en Europa, ir allá es una pesadilla. Entonces, la pronunciación, el vocabulario extenso, son cosas que vienen con el tiempo. Pero tener la capacidad de transmitir una idea y poder vivir en el cotidiano con un idioma, eso sí sé que se puede trabajar con un sistema, como les estoy mostrando, y al final del día, pues, vas a poder sentirte bien conversando con alguien en el idioma que quieras aprender. Una vez que tengan estructurado su sistema de aprendizaje dentro de sus hábitos cotidianos, es importante tener pequeñas milestones, pequeñas metas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo chino y quiero poner esta pequeña meta, pero no hay nadie que hable chino nativo con el que yo me pueda relacionar. Entonces, digo, voy a hacer un video en chino mostrando mi ciudad, mostrando algo interesante. Entonces, esa va a ser mi meta. De aquí a 4 meses voy a hacer un video en chino. Y lo pongo en mi calendario y lo pongo en la pared, donde sea que yo lo pueda ver, y lo voy a hacer. Y mi sistema me va a permitir llegar a esa meta. Pero no voy a trabajar solo para la meta, sino mi sistema me va a permitir seguir aprendiendo en el mediano y largo plazo. Para terminar, les voy a dar un consejo en mi experiencia personal que me ha servido mucho para perder este miedo que se siente, porque yo recuerdo muy bien cuando llegué a Francia y sabía francés. La verdad, me daba miedo hablar con la gente, de equivocarme, pero al final entendí que los idiomas son para hablarse y para escucharse. Y cuando uno hace eso se equivoca. Entonces nunca pidan perdón por equivocarse, nunca se sientan mal por equivocarse. Yo hoy en día cuando me equivoco digo, recorcholis, me equivoqué. ¿Cómo era? Y le pregunto a la persona con la que estoy hablando. Y si es la persona amable, lo suficientemente amable, me va a decir, esto es así. Y con eso entramos al segundo consejo, que es, sean pacientes consigo mismo y con la gente que quiere aprender. Porque uno no nace sabiendo. Si la gente tiene entusiasmo y quiere aprender, tienen que valorar eso y relacionarse con la gente que tiene este espíritu de aprendizaje, porque eso es lo que les va a permitir ser mejores. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Sin más que agregar, los dejo con este método. Espero que lo pongan en práctica, que puedan articular sus conversaciones del idioma que quieren aprender. No olviden, se mejora 1% al día. Y con el pasar de los días, con el pasar de los meses, van a lograr aprender el idioma. Y no aplica solo para idiomas, aplica para todo. Así que los quiero un montoncísimo. Espero que se pasen de lo mejor aprendiendo sus idiomas. Besos y abrazos. No olviden, sigan ideas, no personas. Bye.
luego ya con 3, 4, 5 cervezas encima, ya también ya hablaba igual de bien el italiano que ellos.